No sos bienvenida en la mesa principal, Hortensia. Esta cena es para la familia de verdad. Esas fueron las palabras exactas que mi nuera pronunció delante de todos los invitados, en la celebración del bautizo de mi bisnieta, en el salón que yo había pagado, en la fiesta que yo había financiado de mi propio bolsillo. Fue en ese preciso momento cuando decidí enseñarles a todos quiénes éramos realmente en esta familia. Mi nombre es Hortensia Beatriz Navarro. Tengo 72 años. Soy viuda y jubilada después de trabajar durante 40 años como maestra de primaria en las escuelas públicas de Rosario. Esta es la historia de cómo un bautizo me mostró que a veces hay que poner límites incluso con los que más amamos, especialmente cuando olvidan de dónde vienen y quién los ayudó a llegar hasta donde están. Cuando llegué al Salón Libertador aquella tarde de sábado, llevaba puesto mi mejor vestido azul marino, el que había mandado arreglar especialmente para la ocasión. Me había peinado en la peluquería de la esquina, donde doña Marta me conoce desde hace 30 años. Quería estar presentable para el bautizo de Valentina, mi primera bisnieta. Había esperado este momento durante tanto tiempo. A mis 72 años, ver nacer una nueva generación en la familia era como un regalo del cielo. Mi hijo Gustavo había crecido, se había convertido en ingeniero, dueño de una empresa constructora que levantaba edificios por toda la ciudad. Pero yo recordaba perfectamente cuando era un niño pequeño que hacía la tarea en la mesa de la cocina mientras yo corregía los cuadernos de mis alumnos. Fue con mi salario de maestra que pagué sus estudios universitarios, sus libros, su alquiler, cuando tuvo que mudarse a Buenos Aires para hacer la maestría. Nunca me arrepentí de ningún sacrificio. Cuando entré al salón, la encargada me miró de arriba abajo con una sonrisa forzada. Yo sabía que no tenía el aspecto de las señoras elegantes que frecuentaban ese lugar, pero también sabía que mi dinero había pagado cada detalle de esa fiesta. Le dije que era la abuela del padre de la bautizada, y me acompañó hasta donde estaban las mesas. Había 3 mesas principales, bellamente decoradas con manteles color marfil y centros de flores blancas, rosas, hortensias, lirios. Cada silla tenía un moño de satén y una pequeña tarjeta con un nombre escrito en letra dorada. Caminé lentamente entre las mesas, buscando mi nombre. Gustavo, Vanessa, Valentina, los padres de Vanessa, los hermanos de Vanessa, los primos, los amigos del club, los socios de la empresa. Todos tenían su lugar asignado, pero mi nombre no estaba en ninguna de las tarjetas. Me quedé parada ahí, sosteniendo el regalo que había traído con tanto cariño, un conjunto de plata que había pertenecido a mi propia madre, pasado de generación en generación, sintiendo ese vacío en el estómago que aparece cuando uno empieza a entender que algo anda muy mal. Gustavo llegó con Vanessa, ella cargando a la pequeña Valentina, envuelta en su ropón de bautizo. Mi hijo me vio y se acercó sonriendo. Mamá, llegaste. Qué elegante te ves. Le señalé las tarjetas en las mesas y le pregunté en voz baja dónde estaba mi lugar. Él miró a Vanessa, quien ya estaba ocupada saludando a sus padres. Mamá, Vanessa organizó todo. Déjame que le pregunte. Pero antes de que pudiera moverse, Vanessa ya estaba a mi lado. Hortensia, qué bueno que viniste. Mira, como las mesas principales son para la familia directa y los padrinos, te preparamos un lugarcito especial allá en aquella mesa del costado. Vas a estar más tranquila, sin tanto ruido. Señaló hacia el fondo del salón, cerca de la puerta de servicio, donde había una mesa pequeña con solo 2 sillas. Una era para mí. La otra tenía el nombre de don Ramiro, el portero del edificio donde vivía Gustavo, a quien habían invitado por compromiso. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Vanessa, ¿me estás poniendo en la mesa del fondo? Ay, Hortensia, no lo tomes a mal. Es que las mesas principales tienen un orden específico. Familia por un lado, amigos por otro. Vos vas a estar perfecta ahí, te lo prometo. Ella ya le estaba entregando la bebé a su madre, ni siquiera me había ofrecido cargarla. Yo, que había pasado noches en vela cuando Gustavo era bebé, que lo había criado sola después de que mi marido muriera en aquel accidente cuando Gustavo tenía solo 5 años. Yo, que había sacrificado vacaciones, ropa nueva, salidas, todo para que mi hijo pudiera estudiar y convertirse en alguien en la vida. Miré a Gustavo buscando apoyo, pero él estaba ocupado hablando con el padrino, un socio suyo del trabajo. No me había defendido, ni siquiera había cuestionado la decisión de su esposa. Los invitados comenzaron a llegar. Los padres de Vanessa,
Mirta y Osvaldo entraron como si fueran la realeza. Ella con un vestido de fiesta carísimo y él con un traje que seguramente costaba más que mi jubilación de 3 meses. Me saludaron con besos en el aire, sin tocarme realmente. Hortensia, dijo Mirta con esa voz dulce y venenosa que usaba conmigo. Qué bueno verte. Qué lindo ese vestido. Es vintage, ¿no? Vintage. Esa era su forma educada de decir viejo. Me dirigí hacia la mesa del fondo, esa mesa del exilio, y me senté. Don Ramiro todavía no había llegado. Desde ahí podía ver todo el salón, pero me sentía invisible. Los mozos pasaban con bandejas de champán y bocadillos. En las mesas principales, todos reían y conversaban animadamente. Yo estaba sola en mi rincón. Un mozo joven se acercó. ¿La señora desea tomar algo? Un vaso de agua, por favor. ¿No quiere champán? Hay de muy buena calidad. El champán es para los invitados importantes, dije sin poder evitar la amargura en mi voz. Él me miró con algo parecido a la compasión y asintió. Volvió con un vaso de agua en una copa sencilla. En las mesas principales servían champán Moet en copas de cristal. Vanessa se puso de pie para hacer un brindis antes de ir a la iglesia. Queridos familiares y amigos, quiero agradecerles por acompañarnos en este día tan especial para nuestra familia. Ustedes son las personas más importantes en nuestras vidas. Mi familia, que siempre me apoyó en todo. Los padres de Gustavo. Hizo una pausa y miró hacia donde yo estaba. Bueno, su mamá también está por ahí. Por ahí. Como si yo fuera un mueble, un objeto decorativo que habían puesto en cualquier lugar. Algunos invitados se rieron incómodos. Otros ni siquiera se dieron cuenta de la humillación. El hermano de Vanessa, Matías, un contador que se creía el más inteligente del mundo, comentó lo suficientemente alto como para que yo escuchara. Por lo menos no va a aburrir a nadie con historias de sus alumnos de hace 30 años. Su hermana Lorena agregó, ay sí, el año pasado en Navidad nos contó 20 veces la misma anécdota de cuando enseñaba en la escuela. Risas, todos riéndose de mí. La vieja maestra repetitiva, la abuela que no encajaba en este mundo nuevo y elegante que mi hijo había construido. Y lo peor de todo es que Gustavo estaba ahí, escuchando todo, y no decía nada. Después de la iglesia, volvimos al salón para el almuerzo. Yo seguía en mi mesa del fondo. Don Ramiro había llegado finalmente, un señor de 70 y tantos años que tampoco entendía bien por qué estaba ahí. Nos miramos y compartimos una sonrisa triste de complicidad. Éramos los descartes, los que no importaban. La comida fue servida. En las mesas principales, un banquete. Entrada de mariscos, plato principal de cordero patagónico con guarniciones gourmet, postres franceses. A nuestra mesa trajeron platos más simples, una ensalada, milanesas con papas fritas, flan con dulce de leche. La comida de los que no merecían lo mejor. Mientras comía en silencio, escuchaba fragmentos de las conversaciones en las mesas principales. Hablaban de viajes a Europa, de colegios privados bilingües para Valentina, de inversiones inmobiliarias, de autos importados, un mundo del cual yo había sido excluida, a pesar de ser quien lo había hecho posible. Fue entonces cuando Luciana, mi nieta de 12 años, la hija menor de Gustavo, se levantó de su mesa y vino corriendo hacia mí. Abuela Horten, ¿por qué estás sentada acá sola? Venía a nuestra mesa, el apodo que me había puesto cuando era pequeña. Me partió el corazón. Antes de que pudiera responder, Vanessa ya estaba ahí, tomando a Luciana del brazo. Lucy, deja a la abuela tranquila. Ella está bien ahí. Volvé a la mesa que ya van a traer el postre. Pero mamá, la abuela está sola. Luciana, no me hagas repetir las cosas. La niña me miró con esos ojos grandes llenos de confusión, pero obedeció a su madre. Verla alejarse así, obligada a dejarme aislada, fue la gota que rebalsó el vaso. En ese momento llegó la hora de las fotos. Todos se agruparon alrededor de Gustavo, Vanessa y la pequeña Valentina. Los abuelos maternos, los hermanos, los padrinos, todos posando para el fotógrafo profesional. Yo me quedé sentada en mi mesa, observando desde lejos. El fotógrafo gritó, ¿falta algún familiar cercano? Vanessa respondió rápidamente, no, estamos todos los importantes. Yo respiré profundo. Cada palabra, cada gesto,
Cada exclusión se iba acumulando dentro de mí como un peso insoportable. Pero en lugar de llorar o hacer un escándalo, sentí algo diferente. Sentí una claridad fría, una determinación tranquila. Iban a aprender una lección ese día. Me levanté de mi mesa y caminé hacia donde estaba el encargado del salón, el señor González, con quien había hablado cuando contraté el lugar. Señor González, necesito hablar con usted un momento. Nos apartamos hacia un costado. Dígame, señora Navarro, ¿hay algún problema? Sí, hay un problema. Yo contraté y pagué este salón. Tengo el recibo aquí en mi cartera y quiero cancelar el servicio inmediatamente. Él me miró sorprendido. ¿Cancelar? Pero señora, la fiesta ya empezó. El almuerzo ya se sirvió. Lo entiendo perfectamente. Voy a pagar lo que ya se consumió hasta este momento, pero cancelo todo lo que falta. La torta, el servicio de té, el cotillón, la barra de tragos, la hora extra que habían pedido. Todo. Pero señora, no hay peros. Este salón lo contraté yo, lo pagué yo, y tengo derecho a cancelar cuando quiera. ¿O me va a decir que no puedo? El señor González entendió que yo hablaba en serio. Está bien, señora, es su decisión. Pero, ¿está segura? Va a haber consecuencias. Oh, sí, estoy completamente segura. Y sobre las consecuencias, deje que yo me encargo. Mientras el señor González iba a hablar con el personal, yo me acerqué al DJ, un muchacho joven que estaba preparando la música para el baile. Disculpa, necesito que guardes todo. Se canceló la música. ¿Qué? Pero tengo todo el playlist preparado. Los novios pidieron canciones específicas para... Los novios no pagaron tu servicio. Yo lo pagué y yo lo cancelo. ¿Cuánto te debo por lo que trabajaste hasta ahora? Le di el dinero en efectivo y él, aunque confundido, comenzó a desarmar sus equipos. Luego fui con la repostera que había traído la torta de 3 pisos que estaba en una mesa lateral, todavía sin cortar. Señora, esa torta yo la encargué y la pagué. Quiero que se la lleve. ¿Llevarme la torta? ¿En medio de la fiesta? Exactamente. No se va a usar. Por favor, retírela ahora. La mujer, viendo que yo hablaba completamente en serio, llamó a su ayudante, y entre los dos comenzaron a desmontar la torta y llevarla de vuelta a la camioneta. Fue en ese momento cuando Vanessa se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. Me vio hablando con el personal y se acercó rápidamente. Hortensia, ¿qué estás haciendo? Estoy arreglando un malentendido, le respondí con toda la calma del mundo. ¿Qué malentendido? El señor González se acercó con Gustavo, quien se veía preocupado. Mamá, ¿qué pasa? Me dijeron que cancelaste el salón. Así es, Gustavo. Cancelé todo lo que sigue. Ya pagué lo que se consumió hasta ahora, pero no va a haber torta, ni barra libre, ni cotillón, ni nada más. Vanessa estaba pálida. No podés hacer eso. Esta es la fiesta de bautizo de mi hija. Perdóname, Vanessa, pero sí puedo, porque yo pagué este salón. Yo contraté todos los servicios. Tengo todos los recibos aquí en mi cartera. Y como ustedes dejaron bien claro que yo no soy parte de la familia importante, decidí que no voy a seguir financiando una fiesta donde me tratan como una extraña. La gente había empezado a darse cuenta de que algo estaba pasando. Los mozos estaban retirando la barra de bebidas. El DJ ya había guardado sus parlantes. La torta había desaparecido. Mirta, la madre de Vanessa, se acercó indignada. Esto es un escándalo. ¿Cómo se atreve a arruinar el bautizo de su bisnieta? Mirta, le dije mirándola directamente a los ojos, yo no arruiné nada. Simplemente decidí no pagar más por una fiesta donde me pusieron en la mesa del portero, donde me trataron como si fuera un estorbo, donde mi propia nuera dijo que yo no era de la familia de verdad. Vanessa intentó defenderse. Yo nunca dije eso. Solo organicé las mesas de una manera... Dijiste exactamente eso, la interrumpí. Dijiste que la mesa principal era para la familia de verdad, que yo no era bienvenida ahí. Lo dijiste delante de todos. Gustavo estaba en shock. Mamá, esto es una exageración. Podemos solucionarlo. Vení, sentate en nuestra mesa. No, Gustavo, no es una exageración. Durante toda la tarde me humillaron. Me pusieron en el fondo del salón como si fuera una vergüenza. Se rieron de mí. Me ignoraron en las fotos familiares. Y vos no dijiste nada. No me defendiste ni una sola vez. Mi hijo bajó la mirada. Sabía que era verdad. Yo te crié sola después de que tu padre murió. Continué, sintiendo que mi voz temblaba por la emoción.
Trabajé doble turno en la escuela para pagar tus estudios. Me salteaba comidas para que vos pudieras tener los libros que necesitabas. Vendí las joyas de mi mamá para pagarte el viaje de egresados. Viví en ese departamento chiquito de 2 ambientes durante 20 años, porque cada peso que ahorraba era para tu educación. ¿Y así me pagás? ¿Dejando que me traten como basura en la fiesta de mi bisnieta? Había silencio absoluto en el salón. Todos los invitados nos miraban, algunos con vergüenza, otros con incomodidad. Luciana lloraba en una esquina. Yo no pedía nada a cambio, seguí. Nunca te pedí que me devolvieras el dinero. Nunca te reclamé nada. Solo quería ser parte de esta familia, ser respetada, ser incluida. Pero hoy me dejaron bien claro cuál es mi lugar. Entonces tomé una decisión. Si no soy lo suficientemente importante para sentarme en la mesa principal, tampoco voy a seguir pagando la fiesta. Vanessa intentó hablar, pero yo levanté la mano. No, Vanessa, ya escuché suficiente hoy. Ahora escúchame vos a mí. Esta fiesta la pagué yo. El salón, la comida, la bebida, la torta, todo. Y no porque me lo pidieran, sino porque me dijeron que era una sorpresa para mí también, que iba a ser un día especial para toda la familia. Pero lo único especial que pasó hoy fue descubrir que para ustedes yo no cuento. Me dirigí a Gustavo. Durante toda tu vida te enseñé valores. Te enseñé a respetar a los mayores, a valorar el sacrificio, a ser agradecido. Pero parece que en algún momento de tu vida exitosa se te olvidó todo eso. Te convertiste en alguien que permite que traten mal a su propia madre con tal de no contradecir a su esposa. Él tenía lágrimas en los ojos. Mamá, lo siento. Tenés razón. Me comporté como un cobarde. Sí, te comportaste como un cobarde. ¿Y vos? Me volví hacia Vanessa. Me trataste con desprecio desde el momento en que llegué. ¿Sabes por qué? Porque soy una maestra jubilada que vive con una pensión modesta. Porque no tengo auto importado, ni viajo a Europa, ni uso ropa de marca. Porque no me junto en el club de golf con tus amigas. Pero te olvidaste de algo importante. Sin esta maestra humilde que sacrificó todo, tu marido no sería el ingeniero exitoso que es hoy. Esta fiesta no existiría. Esta familia no existiría. Mirta intentó intervenir. Hortensia, está siendo muy dramática. Son solo lugares en una mesa. Mirta, cuando alguien te pone en la mesa del fondo en una fiesta que vos pagaste, no son solo lugares. Es un mensaje. Y yo recibí ese mensaje alto y claro. Tomé mi cartera y el regalo que había traído. Este era el conjunto de plata de mi mamá. Iba a regalárselo a Valentina para que siguiera en la familia. Pero ahora me doy cuenta de que esta familia no valora las cosas que tienen verdadero significado. Caminé hacia la salida. Gustavo me siguió. Mamá, por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto. Me detuve y lo miré. ¿Arreglar qué, Gustavo? El hecho de que me humillaron, el hecho de que vos lo permitiste, no se arregla con palabras, se arregla con acciones, con respeto, con dignidad. Decime qué puedo hacer. Podés empezar por pensar quién pagó tu carrera universitaria, quién te cuidó cuando estuviste enfermo, quién nunca te dejó solo ni un día de tu vida. Y después podés pensar si esa persona merecía ser tratada así. Salí del salón con la cabeza en alto. Afuera hacía frío, pero yo sentía un calor extraño en el pecho, una mezcla de tristeza y liberación. Había puesto un límite, había defendido mi dignidad, y aunque dolía, sabía que había hecho lo correcto. Tomé un taxi de regreso a mi departamento. Durante todo el camino no lloré. Estaba demasiado cansada para llorar. Cuando llegué a casa, me quité el vestido azul y me puse mi ropa cómoda. Preparé un mate y me senté en el balcón, mirando la ciudad. Mi teléfono empezó a sonar. Primero fue Gustavo, no contesté. Luego Vanessa. Tampoco contesté. Después un número desconocido. Apagué el teléfono. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama recordando cada detalle de la tarde, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio, cada exclusión. Pero también recordé la expresión en la cara de Gustavo cuando entendió lo que había hecho, el arrepentimiento genuino en sus ojos. Al día siguiente, domingo por la mañana, alguien tocó el timbre. Miré por la mirilla y era Gustavo, solo, sin Vanessa, sin los niños. Lo dejé entrar. Entró con los hombros caídos, la cara de quien no durmió en toda la noche. Se sentó en el sofá y se quedó en silencio un momento. Mamá,
Vine a pedirte perdón. Ya lo hiciste ayer. No, ayer lo dije porque estaba en shock. Hoy lo digo porque entendí. Pasé toda la noche despierto pensando en todo lo que hiciste por mí, en todos los sacrificios que hiciste, y tenés razón en cada palabra que dijiste. Preparé mate y se lo pasé. Él lo tomó con las dos manos, como cuando era chico, y venía buscando consuelo después de un día difícil en la escuela. No tengo excusa para lo que pasó, continuó. Me dejé llevar por las apariencias, por querer encajar en ese mundo de Vanessa y su familia, por no querer quedar mal, y en el proceso dejé que trataran mal a la persona más importante de mi vida. ¿Hablaste con Vanessa? Sí. Tuvimos una conversación muy seria anoche. Le dije que nunca más va a tratar así a mi mamá, que si no puede respetar a la mujer que me crió, entonces tenemos un problema serio en nuestro matrimonio. No quiero ser causa de problemas entre ustedes. Mamá, vos no sos la causa de ningún problema. El problema es que yo permití algo que nunca debí permitir. Y Vanessa entendió. Ella también está arrepentida. Dice que se dejó llevar por la opinión de su mamá, por querer impresionar a sus amigas, pero admitió que estuvo mal. ¿Y qué pasó después de que me fui? Gustavo suspiró. Fue un desastre. Cuando cancelaste todo, la fiesta se terminó en media hora. Los padres de Vanessa estaban furiosos. Su hermano dijo que eras una vieja loca. ¿Pero sabes qué fue lo peor? Luciana. Mi hija de 12 años me miró y me dijo, papá, la abuela tiene razón. Ustedes la trataron muy mal. Una nena de 12 años tuvo más dignidad y vergüenza que yo. Se le quebraba la voz. La llevé aparte y le pregunté qué había visto. Y ella me contó todo. Cómo te pusieron en esa mesa del fondo, cómo se reían de vos, cómo no te dejaron cargar a Valentina, cómo te excluyeron de las fotos. Me dio tanta vergüenza, mamá, tanta vergüenza. ¿Y qué vas a hacer ahora? Voy a compensarte. No sé cómo todavía, pero voy a compensarte por todo, por lo de ayer y por todas las veces que no valoré lo que hiciste por mí. Gustavo, yo no quiero compensación, quiero respeto, quiero ser tratada como parte de esta familia, no como una carga. Lo vas a tener, te lo prometo. Durante las siguientes semanas no hablé con ninguno de ellos excepto Gustavo. Él venía a visitarme 2 o 3 veces por semana, sin Vanessa, solo para tomar mate y charlar. Me contaba de su trabajo, de los chicos, de sus preocupaciones. Era como volver atrás en el tiempo, cuando era solo él y yo contra el mundo. Un día llegó con una propuesta. Mamá, Vanessa y yo queremos invitarte a cenar a casa. Solo nosotros 4. Los chicos, vos, Vanessa y yo. Nada formal. Solo una cena familiar donde podamos hablar. No sé si estoy lista para eso. Te entiendo. Pero dale una oportunidad. Vanessa realmente quiere disculparse bien. Y los chicos extrañan a su abuela. Acepté con dudas. El viernes siguiente fui a su casa. Una casa grande en un barrio privado que yo misma nunca hubiera podido pagar. Luciana me recibió en la puerta con un abrazo fuerte. Abuela Orten, te extrañé mucho. Yo también, mi amor. Adentro, Vanessa estaba en la cocina. Cuando me vio, se quedó paralizada un momento. Luego, se acercó despacio. Hortensia, gracias por venir. No respondí. Solo asentí. La cena fue incómoda al principio. Nadie sabía bien qué decir. Fue Luciana quien rompió el hielo. Abuela, le dije a mamá que lo que hizo en el bautizo estuvo muy mal. Luciana, Vanessa la interrumpió suavemente. Déjame hablar a mí. Se volvió hacia mí. Hortensia, no hay palabras para disculpar lo que hice. Fui cruel. Fui injusta. Te traté como si no importaras cuando vos sos la razón por la que esta familia existe. Me dejé influenciar por mi mamá, por mis amigas, por querer aparentar algo que al final no vale nada. Había lágrimas en sus ojos. Mi mamá siempre me dijo que había que mantener las apariencias, que la imagen era importante, que había que mezclarse con la gente correcta. Y yo repetí esos mismos errores. Pero cuando vi la cara de mi hija, cuando Luciana me dijo que yo había sido mala con vos, me di cuenta de qué tipo de ejemplo le estaba dando. Vanessa, no se trata solo de ese día, le dije. Se trata de años de sentirme como una extraña en la familia de mi propio hijo. Lo sé. Y tenés todo el derecho de estar enojada. Pero quiero que sepas que voy a cambiar. No por lástima ni por compromiso, sino porque me di cuenta de que tenías razón en todo. Gustavo agregó, mamá,
Cortamos relación con los padres de Vanessa. No total, pero marcamos distancia. Le dijimos a Mirta que no aceptamos cómo te trató. Me sorprendió. No era necesario eso. Sí era necesario, dijo Vanessa. Mi mamá se cree superior por tener dinero. Pero el dinero no te hace mejor persona. Vos lo demostraste. Vos que viviste con lo justo y sacrificaste todo por tu hijo. Sos mejor persona que cualquiera de nosotros. No se trata de ser mejor o peor persona. Se trata de respetar. Entonces déjanos respetarte, dijo Gustavo. Déjanos mostrarte que aprendimos la lección. Durante los meses siguientes, las cosas cambiaron. No de la noche a la mañana, pero cambiaron. Vanessa empezó a visitarme regularmente. Traía a Valentina para que yo la cargara y jugara con ella. Me incluía en las decisiones familiares. Me pedía consejo. Un día, vino con una propuesta que me tomó por sorpresa. Hortensia, estuve pensando. Sé que durante años te hice sentir que tu profesión de maestra no era importante. Pero quiero que sepas que estaba equivocada. Y quiero pedirte algo. ¿Qué cosa? Que me ayudes con Luciana. Está teniendo problemas en la escuela. No con las notas, sino con la actitud. Se está volviendo superficial, como yo era. Y no quiero eso para ella. ¿Qué querés que haga? Que pases tiempo con ella. Que le enseñes lo que a mí nunca me enseñaron. Los valores, la humildad, el valor del esfuerzo. Esas cosas que vos sabés y que yo no supe transmitirle. Fue en ese momento cuando entendí algo. Vanessa no estaba pidiendo ayuda solo para Luciana. Estaba pidiendo ayuda para ella misma. Empecé a pasar las tardes con Luciana. Íbamos al parque, conversábamos, le contaba historias de cuando era maestra, le enseñaba las lecciones que había aprendido en 40 años de educar niños. Un día me dijo algo que me llegó al corazón. Abuela, cuando sea grande quiero ser como vos. Quiero ser maestra. ¿Por qué querés ser maestra, mi amor? Porque las maestras ayudan a la gente, como vos ayudaste a papá y como me estás ayudando a mí ahora. Con Vanessa, la relación también mejoró. No nos volvimos las mejores amigas, pero desarrollamos un respeto mutuo. Ella dejó de menospreciar mi vida simple y yo dejé de juzgar su mundo de apariencias. Una tarde, tomando té en mi departamento, me dijo algo que nunca olvidaré. Hortensia, te debo una disculpa más grande, no solo por el bautizo. Te debo disculpas por todos estos años. Yo crecí en una familia donde el dinero era lo más importante, donde te medían por lo que tenías, no por lo que eras. Y traté de imponer esos valores en mi propia familia. Pero gracias a tu dignidad, a que pusiste ese límite, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Todos cometemos errores, Vanessa. Sí, pero no todos tienen el coraje de poner un límite como lo hiciste vos. Cancelaste la fiesta que vos misma habías pagado. Te fuiste con la frente en alto. Nos dejaste a todos con la vergüenza que merecíamos. Y eso fue lo mejor que nos pudo pasar. ¿Por qué lo mejor? Porque nos despertó, nos hizo ver quiénes éramos realmente, y no nos gustó lo que vimos. Con Gustavo, nuestra relación se profundizó de una manera nueva. Él empezó a valorar no solo lo que había hecho por él en el pasado, sino quién era yo en el presente. Me incluía en decisiones de negocios, me pedía opinión sobre cosas importantes. Me trataba como una igual, no como una vieja que había que tolerar. 3 meses después del bautizo, organizaron una nueva reunión familiar. Esta vez, en la casa de ellos, nada formal. Una parrillada de domingo. Cuando llegué, había una sorpresa esperándome. En el jardín habían puesto una mesa grande para todos, pero en la cabecera había una silla especial, más cómoda, con un almohadón. Tenía un cartel que decía, el lugar de honor para la abuela Hortensia. Gustavo me tomó del brazo. Este es tu lugar, mamá, y siempre va a ser tu lugar. La cabecera de la mesa, el lugar de honor. Vanessa agregó. Y te pedimos perdón por haberte hecho sentir que no eras importante. Vos sos la más importante de esta familia. Los chicos vinieron corriendo. Luciana y su hermano menor, Tomás, me abrazaron fuerte. Hasta la pequeña Valentina extendió sus bracitos hacia mí. Esa tarde, mientras compartíamos el asado, las risas y las historias, entendí algo fundamental. A veces hay que poner límites para enseñar respeto. A veces hay que decir basta para que los demás entiendan tu valor. El bautizo podría haber sido el fin de mi relación con mi familia, pero en cambio,
se convirtió en un nuevo comienzo. Un comienzo donde yo ya no era invisible, donde mi voz importaba, donde mi presencia era valorada. Meses después, Vanessa organizó una pequeña fiesta para mi cumpleaños número 73. Esta vez todo fue diferente. Yo estaba en el centro, rodeada de mi familia. No había mesas de primera y segunda categoría. No había exclusiones. No había desprecios. Cuando llegó el momento de apagar las velas, Gustavo se puso de pie. Mamá, en tu cumpleaños del año pasado te regalé una cartera cara que nunca usaste. Este año quiero darte algo diferente, algo que tenga significado real. Me entregó un sobre. Dentro había fotos. Fotos viejas que yo pensaba que se habían perdido. Gustavo de bebé, su primer día de escuela, su graduación universitaria, yo en mi salón de clases, yo en mi juventud. Las encontré en casa de la tía Mabel. Las mandé restaurar y ampliar. Y además hice esto. Me mostró un álbum hermoso, encuadernado en cuero. Aquí están todas las fotos de nuestra vida juntos, de todos los momentos importantes, para que nunca se olvide quién fue la persona más importante en mi vida, para que mis hijos sepan la historia de su abuela, para que Valentina, cuando crezca, conozca a la mujer que hizo posible que esta familia existiera. No pude contener las lágrimas. Y hay algo más, dijo Vanessa. Hablé con el director de la escuela donde trabajabas. Van a inaugurar una biblioteca nueva el año que viene. Y va a llevar tu nombre. Biblioteca Hortensia Beatriz Navarro. ¿Qué? ¿Cómo? Hablé con tus excompañeros, con exalumnos tuyos que ahora son padres. Todos recordaban a la maestra Hortensia. Todos tenían historias sobre cómo les cambiaste la vida. Entonces propusimos la idea, y la escuela aceptó encantada. No sabía qué decir. Durante 40 años había enseñado a cientos de niños, pensando que mi impacto era pequeño, limitado. Pero ahora descubría que había dejado una huella mucho más grande de lo que imaginaba. Mamá, dijo Gustavo, vos siempre decías que la mejor herencia que podías dejarme no era dinero, sino educación y valores. Tenías razón. Y ahora queremos que tu legado continúe, que los chicos de esa escuela sepan quién fue Hortensia Navarro. Esa noche, cuando volví a mi departamento, miré el álbum que me habían regalado. Página por página, revivía mi vida. No una vida de lujos o glamour, sino una vida de significado. Una vida dedicada a mi hijo, a mis alumnos, a hacer la diferencia de manera silenciosa. Y entonces entendí que el día del bautizo, cuando cancelé esa fiesta, no había sido solo un acto de venganza o dignidad. Había sido una lección sobre valores, sobre lo que realmente importa en la vida. Porque al final, no importan las mesas elegantes, ni el champán caro, ni las fotos perfectas. Lo que importa es el respeto, es la dignidad, es saber tu valor y no permitir que nadie te lo quite. Yo había enseñado esa lección durante 40 años en un salón de clases, pero ese día del bautizo enseñé la lección más importante de todas, no a niños de 7 años, sino a mi propia familia. Les enseñé que el respeto no se pide, se exige, que la dignidad no tiene precio, y que a veces, para que las personas valoren lo que tienen, hay que mostrarles lo que es perderte. Hoy, cuando voy a las reuniones familiares, me tratan diferente. No porque les tenga lástima ni porque me tengan miedo. Me tratan diferente porque finalmente entendieron quién soy. No soy solo la abuela. No soy solo la exmaestra. Soy Hortensia Beatriz Navarro. Soy la mujer que crió sola a un hijo. La que sacrificó todo por darle un futuro mejor. La que enseñó a generaciones de niños. La que tuvo el coraje de defender su dignidad cuando todos esperaban que se quedara callada. Y esa mujer merece respeto. Merece estar en la cabecera de la mesa. Merece ser valorada. Hace unos días, Luciana vino a visitarme después de la escuela. Se sentó en el sofá y me miró con esos ojos grandes que se parecen tanto a los de Gustavo cuando era niño. Abuela, en la escuela nos pidieron que escribiéramos sobre nuestro héroe. ¿Sabes sobre quién escribí? ¿Sobre quién, mi amor? Sobre vos. Escribí sobre cómo fuiste valiente en el bautizo de Valentina, sobre cómo les enseñaste a todos una lección. La maestra dijo que era el mejor trabajo de la clase. Me mostró su cuaderno. El título decía, Mi héroe, mi abuela Hortensia.
Leí cada palabra con lágrimas en los ojos. Ella había entendido todo. Había entendido que defender tu dignidad no es venganza, es amor propio. Había entendido que poner límites no es maldad, es necesario. Había entendido que el verdadero valor de una persona no está en su cuenta bancaria ni en su estatus social, sino en sus acciones, en su carácter, en su capacidad de mantener la frente en alto incluso en los momentos más difíciles. ¿Te gustó, abuela? Me encantó, mi amor. Es el mejor regalo que me pudieron dar. Esa noche, mientras tomaba mi último mate del día en el balcón, pensé en todo lo que había pasado. El dolor de aquel día en el salón, la humillación, la decisión de cancelar todo, las semanas de silencio y finalmente la reconciliación. ¿Me arrepentía de haber cancelado la fiesta? No, ni por un segundo, porque a veces las lecciones más importantes son las que duelen, son las que nos obligan a mirarnos en el espejo y enfrentar quiénes somos realmente. Son las que nos sacuden y nos despiertan de nuestro conformismo. Yo pude haberme quedado callada ese día. Pudo haber aceptado mi lugar en la mesa del fondo, tragado mi orgullo, fingido que todo estaba bien. Muchas personas lo hacen. Aceptan el maltrato porque es más fácil que confrontar, porque tienen miedo de quedar solas, porque creen que no merecen más. Pero yo había pasado 40 años enseñándoles a mis alumnos a defenderse, a conocer su valor, a no permitir que nadie los menospreciara. ¿Cómo podía pedirles eso a ellos si yo misma no era capaz de hacerlo? Así que ese día, en ese salón elegante, tomé la decisión más importante. No iba a permitir que me trataran así. No iba a financiar mi propia humillación. No iba a enseñarle a mi bisnieta que está bien dejar que te falten el respeto. Y esa decisión, aunque dolorosa en el momento, terminó salvando a mi familia. Los despertó, los hizo mejores personas, les enseñó empatía, gratitud, humildad. Ahora, cuando miro a Valentina jugando con sus padres, cuando veo a Luciana estudiando para ser maestra como su abuela, cuando escucho a Gustavo hablarles a sus hijos sobre valores y respeto, sé que hice lo correcto, porque las mejores lecciones no son las que se aprenden en un libro, son las que se viven, son las que duelen, son las que te cambian para siempre. Y yo, Hortensia Beatriz Navarro, maestra jubilada, viuda, mujer de 72 años, les di la lección más importante de sus vidas. Les enseñé que el respeto no es negociable, que la dignidad no tiene precio y que nunca, nunca es tarde para defender lo que eres. Esa es mi historia, una historia que empezó con humillación y terminó con redención, una historia que podría haberme destruido pero que me hizo más fuerte, una historia que no solo cambió mi vida, sino la vida de toda mi familia. Y si alguien me preguntara si volvería a hacer lo mismo, sin dudarlo ni un segundo, diría que sí, porque al final del día, lo único que tenemos es nuestra dignidad, y eso nadie te lo puede quitar, a menos que tú lo permitas. Yo no lo permití, y esa fue mi victoria. Fin.